Hola gente, después de solucionar el problema del teléfono, hoy les traigo un video análisis a las bandas de Red Dead Redemption 2, donde hablaremos del poder y la peligrosidad que representan todas y cada una de las bandas del juego, principalmente hablando de aquellas bandas importantes que aparecen en la historia, y que sí son interesantes a excepción de otras, y bueno, no creo que haya mucha información que mencionar, pues no es mucho lo que pude encontrar a la hora de volverme a pasar este juegazo, por lo que espero y lo disfruten, y ya sin nada más que decir, comencemos. Empezando con las bandas que menos importancia tienen, y que al parecer, no son tan malos como parecen, pues son bandas extremadamente peligrosas, ya que disfrutan secuestrar, torturar y matar a gente inocente, y altamente temidos por los civiles y sheriffs de Annesburg, y aunque sus armas sean principalmente cuerpo a cuerpo, principalmente machetes, se les puede ver también portar revólveres en ciertas ocasiones, y normalmente, suelen verse en la parte este de Lemoyne y New Hanover, atacando, matando, y robando a los campamentos de las personas de las ciudades como Saint-Denis, siendo que se ven dos personas atacándolos, pero al confrontarlos llegarán refuerzos que pueden ser como máximo entre 3 a 5, y tienen la fama de hacer cosas horribles a sus víctimas durante la tortura y la muerte, que incluso, Arthur Morgan, quien es considerado el mejor tirador de la banda Van der Linde, con una recompensa mayor a la de su líder, decidió ir acompañado a la zona de los Morfree. Y según Charles, por esa fama como asesinos que se ganaron, varios sheriffs y civiles no se acercan a su territorio por miedo. Ahora con su contraparte, los hermanos Skinners, al igual que los Morfree, disfrutan el matar y torturar a las personas que se topan en los bosques del juego, pero son mucho más brutales por lo que podemos ver en sus campamentos de Talle 3, donde se ven demasiados, muchos más que los que se pueden encontrar de parte de los Morfree, y suelen ser más inteligentes a la hora de matar, pues se les puede ver llevando a cabo emboscadas con la ayuda de armas silenciosas, principalmente arcos, pero teniendo de vez en cuando, poderosas armas de fuego como escopetas americanas, y el mismo Charles menciona que deberían tener cuidado a la hora de merodear por los bosques de Talle 3, debido a los Skinners, demostrando que Charles les tiene algo de miedo, y que los sheriffs recurren a los cazarrecompensas para enfrentarse a la banda, pues no he visto ningún cartel en busca de un miembro de los Morfree a diferencia de los Skinners, quienes ofrecen $65 por la cabeza de uno de sus líderes. Otra banda que es muy parecida a las dos anteriores, serían The People Night, o La Gente de la Noche, quienes tienen una vestimenta decaída, rasgada, con suciedad para camuflajearse durante la noche, donde más suelen aparecer atacando a las personas que merodean el pantano, para posteriormente matarlas y robarles con machetes, cuchillos, o arcos, y al igual que los anteriores, son más asesinos en serie que despellejan, y matan a cualquiera de la manera más cruel posible que simples ladrones, que incluso, cuando salió el juego muchos jugadores los confundieron con zombies por la forma en la que se veían, y sobre todo, por los extraños sonidos que hacen como si fueran de un animal, dando a entender de que algunos están mal de la cabeza, pues en el DLC bonus de cazarrecompensas que se añadió en el online del juego, añadieron varios fugitivos legendarios, entre estos se encontraría Philip Carter, quien robaba dinero de la empresa para la que trabajaba, y tras ser descubierto por un compañero de trabajo, lo terminó volviéndose en uno de los The Night People, exclamando que el verdadero Philip Carter murió, y que él es otra persona, cuando en realidad no es así, sino que la locura lo volvieron loco conforme pasaba el tiempo, lo que significa que posiblemente, varias personas de la banda tienen problemas mentales, y pese que ambas bandas estarían a la par por ser organizaciones parecidas, tenemos entendido que los Morfree son temidos por varios sheriff y habitantes de Roanoke, y con una mayor fama que los The Night People, y los Skinners son un poco más con sus víctimas brutales en Talle 3, pues los anteriores no solo matan y torturan, sino que también roban, pero los Skinners les divierte más el matar, secuestrar, y torturar a la gente, y el mismo Charles menciona que son mercenarios, por lo que tal vez cuenten con entrenamiento y experiencia para matar y enfrentarse a enemigos peligrosos. Por lo que a mi parecer, los The Night People estarían a la par de los sheriffs, y los Morfree serían superiores por tener una mayor fama como asesinos. Y los Skinners serían superiores a ambos, por ser una banda con entrenamiento, y con más brutalidad.
Otras bandas que no son tan importantes, pero que no demostraron mucho a comparación de los anteriores, entre los que se encuentran, los Laramie, y los Foreman Brothers, pues los Laramie son una banda que es contratada por personas ricas con la intención de aterrorizar a la gente en un territorio con la intención de que estos lo vendan, y así apoderarse del terreno, los cuales intentaron perjudicar el rancho Pronghorn durante el epílogo 1, pero que gracias a la intervención de John Marston, estos dejaron de atacar el rancho, y bueno, no creo que algo grande se podría decir de los Foreman Brothers, pues, no hay nada que demostraron, no se menciona realmente nada, es por ello que los Foreman Brothers serían definitivamente la banda más débil del juego, por ende, inferiores a todas estas, y aunque los Laramie tampoco hayan demostrado nada, tengamos en cuenta de que estos al menos tienen mucho más dinero, y son matones a sueldo, capaces de hacer lo que sea con tal de obtener una buena paga, como los Foreman Brothers, y aunque no sean tan peligrosos o letales como los Morfree, son personas bastante temperamentales que disfrutan matar a cualquiera que se les interponga en el camino, y se les considera un grupo de sicarios, por lo que no cualquiera los puede contratar, por lo que, con esto, yo diría que estarían a la par de los Morfree, y pese a que estos tienen una mayor fama, sean asesinos y ladrones por diversión, y extremadamente temidos por las autoridades, y sean muy peligrosos, tengamos en cuenta de que los Laramie son matones a sueldo, que normalmente son contratados por familias ricas, y suelen ser bastante rudos y agresivos, y son a la vez considerados como sicarios, que hacen lo que sea por una buena paga, y tomando en cuenta de que la banda proviene de Laramie, una ciudad ubicada en el estado de Wyoming, al norte de los Estados Unidos, y trabajan para el señor Abel, quien es más rico que el señor David Yates, una persona bien reconocida por la comunidad, una gran conexión con la ciudad de Blackwater, una de las ciudades más importantes en el juego, entonces eso significa que cuentan con dinero y bastantes recursos a la mano, y al ser una banda que ya había tenido participación en el otro lado del país, entonces eso los hace una banda con bastante experiencia, aunque no podemos decir que haya sido mucha, pues no se menciona el año en el que se haya fundado, pero como dije, al ser contratados por familias ricas, al ser considerados como sicarios, y trabajar para alguien muy rico, los hacen ver superiores por poco a los Morfree, pues estos no tienen grandes armas para llegar a hacerle frente a una banda con mayores recursos, y pese a ser temidos por las autoridades por ser asesinos en serie, los Laramie posiblemente ya hayan tenido conflictos con las autoridades como para poder cumplir sus objetivos y ganarse la fama como matones a sueldo, pues estos hacen hasta lo imposible para cumplir su objetivo, desde la intimidación y extorsión, hasta el asesinato y destrucción de viviendas. Puede y sean una banda a la par, pero por la gran cantidad de recursos, me hacen pensar de que estarían un poco por encima de estos. Sin duda, la banda secundaria más poderosa y peligrosa del juego, la Banda del Lobo, es una banda de forajidos compuestos por inmigrantes, exiliados, y oportunistas mexicanos, quienes se dedican al robo y asesinato en New Hanover, aprovechándose del gran problema de cólera en el estado, y la falta de ley, por lo que siempre se les puede ver en ese mismo estado, siendo el fuerte militar abandonado Mercer, una de sus bases principales, pero al igual que otras bandas, procuran ser muy activos durante los atracos, pues sus miembros son bastante peligrosos, pues algunos se les ve atracando trenes, asesinando gente inocente, y robando a civiles, y escondiéndose en Talle 3, el territorio principal de una de las bandas más peligrosas. Y uno de sus miembros, Flaco Hernández, quien viajaba junto a 10 hombres por 8 estados, se ganó la fama como un asesino altamente buscado al igual que sus hombres, y en un artículo del periódico se menciona que son buscados por Strawberry y Valentine, lo que significa que se llegaron a enfrentar a las autoridades de West Elizabeth y New Hanover, y por lo que se ve en el juego, no tienen problemas para liberar a sus compañeros de las celdas de los sheriffs, enfrentarse a los cazarecompensas, y ser altamente perseguidos por Tom Davis, un mariscal, el cual se considera un oficial general, el cual está entre el rango de la brigada y entre el teniente general, y fue considerado en algunos países como la autoridad máxima en el ejército, y tomando en cuenta lo primero, entonces eso significa que sería un mayor general, o un general mayor, lo que significa que la Banda del Lobo es altamente buscada por el ejército estadounidense.
y posiblemente se llegaron a enfrentar a ellos, pues se ve que tienen un furgón blindado con la ametralladora Maxim, una ametralladora que solo tiene el gobierno y el ejército estadounidense, por lo que si el armamento no fue robado, entonces sería algo imposible que tuvieran ese tipo de armamento, pues no hay nadie en el juego que trafique ese tipo de armas, y por lo que se ve, la banda no tiene problemas para matar a Tom, y el sheriff de Valentine menciona que el pueblo corría graves peligros al tener al líder de la banda encerrado, lo que significa que la banda hubiera acabado con el pueblo y sus habitantes de no ser por el equipo del protagonista online, y un miembro de la banda que fue capturado por el sheriff de Tumbleweed, menciona que la banda acabará con el pueblo en forma de venganza, por lo que la banda del lobo no es con quien se debe de jugar. Los Grey y los Braithwaite son de las familias más ricas y antiguas del siglo XVIII, dos familias inmigrantes de Europa, que se dedicaban al negocio de la esclavitud, pero que a inicios del siglo XIX en 1806, Lucille Braithwaite le confesaría a Douglas Grey la ubicación del oro de la familia, y por ende este les robaría para ayudar a su familia con la abolición de la esclavitud, y como ambas familias creyeron que cada uno le robó, terminaron en conflicto y en una enemistad, y en 1865, ambas familias perdieron mucho dinero por la abolición de la esclavitud que se prohibió tras el fin de la guerra civil, la guerra de secesión, lo que significa que ambas familias pertenecieron a la Unión de los Estados Confederados de América, un bando que usaba la mano barata de los esclavos para fabricar algodón que exportarían a Europa, por medio de Inglaterra, y la Unión, al ser alguien que se oponía a la esclavitud, causarían una guerra civil en 1860, en 1865, ganarían la guerra, y como ambas familias se beneficiaban de los esclavos, y al perder una gran riqueza tras la guerra, harían que sus negocios tuvieran que cambiar para mantener su fortuna, y para 1899, ambas familias se mantenían como las más ricas del estado, y posiblemente del juego. En 1898, la familia comenzaría a meterse en el negocio del alcohol ilegal, contratando a los ladrones de Lemoyne para que se encarguen de traficarlo, esto, porque en 1892, Maggie Lake, quien controlaba el negocio del tráfico de alcohol en Lemoyne, fue asesinada por el agente Reid Gibson, un agente de alto rango de la Agencia de Ingresos de los Estados Unidos, una agencia gubernamental del gobierno, que comenzó a luchar contra el tráfico de alcohol ilegal, y que para 1898, año en el que se descubriría que Maggie seguía viva, regresaría al negocio perjudicando a los Braithwaite, quienes, da a entender la wiki, que en el pasado solían trabajar juntos, y que en la misión final del DLC de Licoristas, Gibson estaba a punto de arrestar a un miembro de la familia, por traficar alcohol, y de no ser por el soborno que le dio, muy posiblemente lo hubiera arrestado, y revelándonos que al igual que Maggie, la agencia posiblemente, al igual que los Grey, se llegaron a enfrentar a ellos, y se ve que después de un año, siguieron con su negocio ilegal, hasta que la banda Van der Linde acabara con todos sus miembros y familiares, siendo que sus hombres son considerados mercenarios al igual que los Skinners, mientras que los Grey no lo serían, pues solo tendrían protección federal, y tienen trabajos más legales que los Braithwaite, pues se dedican a la venta de tabaco, y cuentan con la cantina de Rhodes como negocio, y después del capítulo 4 podemos ver una carta que nos revela que los Grey pertenecieron a la rebelión jacobita, un clan que luchó en contra del gobierno de Inglaterra durante 1689 y 1745, la cual terminó con la derrota de Escocia, y la carta menciona que tras lo sucedido con esa guerra, los Grey terminaron exiliados de su país, y emigraron a los Estados Unidos, donde se ve lo bien que les fue, por la gran riqueza en oro que consiguieron, y se ve que las autoridades de Scarlet Meadows se enfrentan a otras bandas criminales, como los Lemoyne Raiders, o los ladrones de Lemoyne, quienes se conforman en su mayoría por veteranos de la guerra de secesión, luchando a favor de la esclavitud, y en contra de la Unión, y José los considera la milicia de la zona, y el juego los menciona en su descripción como un ejército, que recurre a la reclutación de jóvenes, el contrabando de alcohol, el asesinato, el tráfico de armas, y asalto frecuente, y sí, ya sé que yo les dije que no había una banda que se dedica al tráfico de armas, y que eso significaba que los del Lobo le robaban al ejército, pero los Lemoyne Raiders, solo operan en el estado de Lemoyne, y son muy territoriales con los extranjeros, y los del Lobo, operan en New Hanover, West Elizabeth, New Austin, y Ambarino. Pero nunca se mencionó que fueran perseguidos por Lemoyne, y aunque la fotografía mencione que son perseguidos por 8 estados, los otros 4 pueden ser estados fuera del mapa del juego, y simplemente estados de los Estados Unidos,
pues nunca se menciona que estos hayan estado en Lemoyne, a diferencia de otras bandas que se les puede ver, o se mencionan sus operaciones en otros estados del juego. Y bueno, se podría decir que los ladrones de Lemoyne estarían un poco por encima de los Skinners, pues no solo tienen entrenamiento y mayor experiencia, sino mejores recursos como armas, y con una recompensa mayor, pues su líder, Lindsay Wofford, tiene una recompensa de $100, 25 por encima de Otis Skinner, el líder de los Skinner Brothers. Durante la época dorada del Viejo Oeste, dos bandas criminales comenzaron a ganarse una gran reputación, llegando al punto de considerarse como leyendas del oeste. Una de ellas sería la banda protagónica del juego, la banda Van der Linde, liderada por Dutch Van der Linde, junto a su mano derecha, Jose Amadeus, comenzaron a reunir a varias personas que apoyaban su causa en contra del gobierno, combatiendo y robando a gente poderosa y corrupta, compartiendo sus pocos recursos con los pobres, y empezando a ganarse una buena reputación como aquellas personas que luchaban a favor de los marginados que, al igual que ellos, eran rechazados por la sociedad a causa del gobierno. Por lo que la banda mantuvo una alianza con sus rivales, los O'Driscoll, la segunda banda más poderosa de esa época, la cual era mucho más peligrosa y violenta que la banda Van der Linde, quienes disfrutan del caos y el asesinato que le hacían tanto a la gente inocente, como a los agentes federales, lo que causó una indiferencia entre ambos líderes, que terminó con la muerte de una de las personas más queridas de ambos, y con una enemistad que duraría por mucho tiempo, y que cuando la era del salvaje oeste acabó, con la llegada de la industrialización y la década de los 90 en el siglo XIX, el gobierno comenzó a plantar justicia, creando las leyes en el país para que Estados Unidos pueda crecer como un país, con la llegada de las primeras ciudades, y la exterminación y aniquilación de cada una de las bandas criminales del país, para mantener un orden y control en el mismo, recurriendo a los cazarrecompensas para que les hagan el trabajo sucio que los federales no podían hacer, debido a la gente empezó a ver a la banda Van der Linde como criminales, y no como justicieros, y tomando en cuenta que la época del salvaje oeste terminó con la llegada de los 90, entonces eso significa que el gobierno comenzó a exterminar a las bandas en ese mismo año para progresar, lo que significa que posiblemente, el gobierno ya había recurrido a la agencia de detectives privados Pinkerton, para encomendarles ese trabajo, pues se ve que la banda ya había tenido conflictos con esos mismos agentes, quienes en el futuro se convertirían en lo que conocemos como la Oficina del Departamento de Justicia Federal de Investigación de los Estados Unidos. O sea, el FBI, una agencia gubernamental del gobierno que se encarga de proteger al país de amenazas altamente peligrosas, y se ve como la banda prefiere escapar del país para evitar a las autoridades, demostrando que la agencia es difícil de combatir para ellos, y del cómo son administrados económicamente por Leviticus Cornwall, un magnate petrolero, ferroviario, y azucarero poderoso en el país, que recurrió personalmente a la agencia de los Pinkerton para, según Hosea, acabar con las bandas que le roban y lo perjudican, lo que significa que otras bandas le llegaron a robar, entre las que se encuentra muy posiblemente, los O'Driscoll, pues se ve como estuvieron a punto de robarle un tren con muchos de sus hombres, y eso de que con pocos hombres, son suficientes para llevar a cabo el rescate de su líder, y del cómo causaban el caos por los 5 estados del juego, y en palabras de Micah, Cornwall tiene un ejército privado bajo su poder. Y otras bandas que posiblemente le llegaron a robar, serían los del Lobo, y los Lemoyne Raiders. Pues son bandas que se dedican principalmente al robo, aunque esto último ya es una especulación mía. Y en 1907, año en el que se ambientan los epílogos del juego, podemos ver que lo poco que quedó de la banda de Dutch, sería la banda de Micah, que durante los años que pasaron, aún siguió con sus atracos, y con una nueva banda liderada por él mismo, que sería básicamente lo que se vio con los O'Driscoll, pero muy posiblemente muy superior a esta, incluyendo a la banda de Dutch, porque pese a que vivieron la época dorada del Viejo Oeste, y la época más peligrosa para las bandas criminales, estos vieron más conveniente tener que escapar de los Pinkerton, pues Colm terminó muriendo por culpa de los federales, y la banda desapareció por esto mismo, aunque si no fuera por la traición de Micah, muy posiblemente jamás los hubieran atrapado, y la banda de Micah siguió con sus crímenes por varios años, pese a que el gobierno buscaba a toda costa sus desapariciones al igual que otras bandas que se mantuvieron. Pero que en 1911, comenzaron a desaparecer, posiblemente porque el gobierno y la ley logró vencerlos, y solo quedarían a la banda Williamson, y la banda Van der Linde,
¿quiénes son las únicas bandas más poderosas sobrevivientes de lo sucedido? Pues la banda de Williamson se convirtió en la banda más peligrosa de New Austin, y la banda de Dutch en la más peligrosa de West Elizabeth, y se ve el cómo pueden estar en Blackwater, la ciudad más protegida por el gobierno, por los Pinkerton, quienes por alguna razón desconocida, se terminaron convirtiendo en una agencia federal, posiblemente, tras las luchas con la banda Vanderlyn, pues eran la banda que más importancia tenían para la agencia, lo que llevó a su decadencia, perdiendo muchos recursos, que tuvieron que recurrir a un antiguo compañero, John Marston, y al ser Dutch alguien muy difícil de capturar, tuvieron que recurrir al ejército de la infantería de los Estados Unidos. Y dicho ejército, se volvió muy fuerte tras sus guerras con las tribus indias. Y que la nueva banda tenía a miembros de esas antiguas tribus. Y se ve que poseían la ametralladora Maxim, y aquí no hay ninguna excusa que lo justifique, pues ahora sí estoy seguro de que en este año ninguna banda trafica ese tipo de armamento, y a diferencia de la antigua banda, Dutch jamás decidió dejar el país, pese a que en ese momento, ya había pasado más de una década como para que la recompensa de su captura aumentara, pese a que era alguien buscado por más de 30 años, donde a finales de los 90 ya era buscado por los mejores cazarrecompensas. Y sí, muy posiblemente el ejército no hubiera podido con la nueva banda, pues durante la lucha que tuvieron, se ve que varios militares terminaron muriendo, y que cuando todos se reúnen, solo quedarían 2 cabos y un capitán, y el mismo capitán menciona que hubieron heridos en la batalla, por lo que si no fuera por la gran ayuda que tuvieron de John, muy posiblemente no hubieran podido hacer mucho. Ya para acabar, hablaremos de los fugitivos legendarios del Red Dead Online, los cuales algunos llegan a tener a varias bandas como guardaespaldas, y si bien, puede que sus recompensas no sean la gran cosa, recordemos que esto sería un equilibrio que Rockstar hace para mantener el ya mencionado equilibrio en la economía del juego, pues si las pagas fueran realistas, sería muy fácil que la gente consiga todo lo comprable en el juego, y por ende la experiencia sería muy aburrida por la facilidad y rapidez que la gente tiene, siendo también la razón principal por la cual, el hackear un juego le quita la seriedad al mismo, y por ende, Rockstar debe mantener un equilibrio en la economía del mismo para que la gente no abandone sus modos en línea. Chale banda, ya me desvié del tema principal, así que volvamos antes de que esto se alargue innecesariamente. Cabe aclarar, que los primeros fugitivos que veremos, tienen una recompensa inferior, y los últimos, una recompensa mayor, y como primer fugitivo tenemos, a Cecil C. Tucker, quien tras destruir innumerables propiedades en los barrios pobres de Saint Denis con fuego, y por el asesinato de las familias de dichas propiedades, y los intentos de los agentes de la ley por capturarlo, lo llevaron a abrir fuego en su contra, y convenciendo a los Lemoyne Raiders para que se encarguen de protegerlo, y su recompensa está a la par del Wolfman, o el hombre lobo, quien es un asesino que se esconde en Ambarino cuidado por los lobos de la zona, y también a la par de Barbarella Alcázar, una forajida que se considera la reina de los forajidos, una asesina y ladrona que era acompañada por una gran lealtad con sus hombres, y con una gran cantidad de dinero por tener en su poder la mina de Captain Bridge, una mina con una gran cantidad de oro, y que posteriormente sería parte del hostel. Ahora, con las recompensas intermedias, tenemos a la familia Ulhot, una organización criminal que se conforma por un grupo de delincuentes que asaltan a los forasteros en New Austin, y que los terminan matando de una forma muy desquiciada, y estando a la par de otros fugitivos como Sergio Vincenza, quien era un francotirador veterano del ejército, que fue contratado por asesinos de élite para llevar a cabo asesinatos, y al ver lo corrupto que era el gobierno, viendo a la vez el cómo lo estaban utilizando a él, y sus compañeros para sus objetivos sucios, junto a otros militares comenzaron a crear una unión que combatía contra el gobierno, lo que indica que muy posiblemente, al igual que la banda de Dutch, se llegaron a enfrentar al gobierno, y también, estando a la par de Nick Borodin Yukon, un cazador ruso, que viajó a Alaska, y que huyó a los Estados Unidos, pues era alguien acusado por muchos asesinatos, y por el secuestro de un alguacil que lo intentó detener, quien es un funcionario del orden y seguridad en el mismo, y hacen cumplir las leyes de los jueces, que lo llevó a recurrir a los Skinners como protección. También están a la par de Carmela, la muñeca Montez,
quien asumió el mando de la antigua facción del Lobo que sus primos, Alfredo y Jorge Montet lideraban, y se convirtió en una fugitiva extremadamente peligrosa, por estar siempre acompañada de sus hombres, y de su carro de guerra personal, que es simplemente un furgón extremadamente blindado, con ametralladoras integradas, y su recompensa también está a la par de Philip Carter, quien tras matar a un antiguo compañero de trabajo, huyó a los pantanos de Lagras, donde se volvió parte de los Nightfolk, y por último, todos estos fugitivos están a la par de Jim Beau Finley, quien es un rico que tiene a la mansión de Shady Belle como refugio, con ametralladoras Maxim, y con varios sujetos cuidando el ya mencionado refugio, por lo que cuenta con una gran cantidad de recursos, pues pudo reclutar a los mejores mercenarios del país, para llevar a cabo sus crímenes en el oeste de Lemoyne. Y entrando con los fugitivos que más representan un gran peligro por sus recompensas, tenemos a Virgil, el pastor Edwards, quien tiene a una secta de personas religiosas, que siguen su causa en contra del gobierno, a quienes consideran seguidores de Satán, por el gran daño que le hacen a la corrupción, y lo que los llevó a combatirlos, ejecutando a quienes están en su contra, pues los consideran personas a favor del demonio. Otra fugitiva legendaria que se convirtió en la ideal para conseguir mucho oro y dinero, fue Eta Doyle, quien lideraba un grupo de mujeres que comenzaron a robarle a Leviticus, Cornwall y Del como no tienen problemas para matar a sus hombres, y en sus propias palabras, cada que es capturada, siempre termina libre, y mata a quienes la capturaron como venganza, lo que significa que llegó a matar a los cazarrecompensas que fueron capaces de capturarla. Y el tercer fugitivo, que es considerado el más difícil de capturar, y que tiene una recompensa que llega a superar los $300, sería Red Ben Clemson, quien era alguien que tenía a su mando a un gran grupo de forajidos, que se ganaron una gran fama por robar a varios trenes de la frontera, y es considerado un héroe por robar trenes con una gran cantidad de recursos y dinero, y si prestamos atención a la seguridad que le otorgan a los trenes con un gran cargamento en el juego, podemos ver que hay sujetos muy bien armados protegiendo los trenes, y Del como las autoridades acuden al rescate rápidamente, y en palabras de Red, cada que es capturado, siempre termina escapando. Y bueno gente, este video ya ha llegado a su fin, por lo que espero y les haya gustado este video análisis, y si es que el video tiene un gran apoyo, me pondré a trabajar en otro video análisis de bandas, hablando principalmente de las organizaciones criminales de la Liberty City del universo 3D, y ya sin nada más que decir, me despido, adiós.